Mensajes positivos. Hoy vemos en la primera lectura de la misa, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 2, del 1 al 5. Nos dice lo siguiente: Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé, les prediqué el evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Les hablé de Cristo, es más, de Cristo crucificado. Hablar de Cristo crucificado. Ay, Cristo crucificado. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo sabemos. Cristo es Dios desde siempre. ¿Qué dice San Juan? Desde el principio, en Arjé, estaba el Verbo. El Verbo estaba frente a Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo hombre y puso su morada entre nosotros. Ese Verbo eterno que estaba en la presencia de Dios se ha hecho uno de los nuestros. Puso su tienda entre nosotros, acampó con nosotros, compartió nuestra historia, nuestra vida, se hizo uno de los nuestros. Dice San Pablo que Cristo por nosotros se anonadó, se hizo nada. Tomó nuestra condición humana y fue uno de los nuestros. Y en el cielo dejó todas sus prerrogativas divinas. En el cielo dejó su eternidad y se hizo temporal. En el cielo dejó su omnipotencia y se hizo limitado como nosotros. En el cielo dejó su omnisapiencia y aquí tuvo que conocer, tuvo que preguntar, tuvo que aprender como nosotros. En el cielo dejó toda su grandeza y vino a ser un hombre pequeño, sencillo, humilde. Vino a ser uno de los nuestros, compañero de nuestro camino. En el paraíso hubo un problema muy serio de desobediencia y de soberbia. No fue que se comieron una manzana. Me acuerdo que un niño del catecismo, así con mucha lógica, me dijo: oiga, tanto relajo por una manzana. Pues sí, no fue una manzana, pero bueno, no fue una manzana. Fue el fruto del árbol del bien y del mal, que representa la autonomía moral. El pecado original es original porque de ahí se copian todos los demás. Todos los demás son copia de ese pecado original, que ese es el mismo pecado de todos. Pues bien, la soberbia y la desobediencia fueron vencidos por la humildad y la obediencia. Jesucristo, siendo tan grande, viene a esta tierra y dejando toda su prerrogativa, porque Él pudo haber bajado con todo su poder y gloria. Pudo haber bajado con toda su autoridad, con toda su capacidad de hacer milagros. Él, ¿verdad? Aquí son milagros por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le permitió hacer milagros. Los milagros de Jesús. Jesús tenía que hacer oración para hacer los milagros. Acuérdense, orando para multiplicar el pan. Fue todo un proceso en el que Jesucristo fue descubriendo su identidad. Les recomiendo que lean el libro de Padre Larrañaga, El pobre de Nazaret, donde es muy interesante cómo nos hace ver cómo Jesucristo fue encontrándose. Hasta que en el bautismo se abre el cielo y escucha la voz que dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi elegido. Entonces todas las inquietudes que todo el tiempo tuvo Jesús se clarifican. Jesucristo fue buscando su identidad como la buscamos todos nosotros. Y a los 30 años es cuando escucha esa voz que le clarifica plenamente su identidad. Fue una lucha, fue una búsqueda, fue un camino, fue una intuición. Hacia los 12 años ya intuye quién es Él, sí, pero lo intuye. Lo sabe plenamente hasta el momento del bautismo. Y ese Jesucristo encuentra su misión y se deja guiar por el Espíritu Santo. Por eso hace tanta oración. Yo me acuerdo que me preguntaba: Jesucristo, ¿por qué hacía tanta oración? Pues porque ocupaba escuchar la voz de su Padre, como le tenemos que escuchar todos nosotros en el silencio de la oración. Por eso Jesucristo se levantaba temprano, para contemplar así la naturaleza, y en la naturaleza entrar en sintonía con ese amor que Dios le estaba mostrando a su Padre Dios. Era una lucha, una búsqueda.
Y en ese camino y en esa búsqueda entra el tiempo en el que él intuye y siente y ve la cruz. Cuando ve a la luz de la palabra de Dios en el profeta Isaías lo que le va a pasar al siervo sufriente y se identifica con ese siervo hecho pedazos, pero que va a volver a ver la luz que dice Isaías 53. Busquen Isaías 53 y van a ver lo que Jesucristo encontró de su propia identidad en la luz, a la luz de la palabra. Y él sabía que tenía que pasar por la cruz, pero no se le antojaba, claro que no. Y entonces entra el otro valor, además de la humildad, la obediencia. Y en Getsemaní Jesucristo sufre una angustia terrible. Angustia, llega hasta a sudar sangre de angustia. Suda sangre de angustia, suplicándole a su Padre: pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Jesucristo es crucificado. Jesucristo murió desnudo, desnudo. Nosotros le ponemos un calzoncito porque nos da pena, pero Jesucristo murió desnudo. La vergüenza de morir desnudo. Jesucristo muere una muerte espantosa, de las muertes más espantosas pensadas para asesinar a la gente. Que te den un balazo, que te corten el cuello, que te cuelguen, es fácil, es rápido. Eso era lento, despacito. Estaba planeado para que duraran días la gente ahí. Te clavaban en una cruz. No te morías de los clavos, pero te atormentaban terriblemente. En la posición en que los ponían, lo que sentían era que no podían respirar y tenían que estar haciendo un movimiento, hazle cuenta, como haciendo sentadillas, pero apoyándote en unos pies destrozados, apoyándote en unas manos despedazadas. Era un dolor intenso, era todo dolor. Y luego tu cuerpo no te movías y te faltaba el oxígeno y tenías que estar luchando. Había gente que duraba días luchando así, ya se asfixiaban y una última respirada hasta que completamente se agotaban las personas. Llevaban al ser humano hasta el extremo de una muerte muy cruel, sumamente cruel. Pero a Jesucristo se la combinaron con la golpiza que le pusieron en la noche. Le pusieron un trapo y lo golpeaban. A ver, el profeta, adivina quién te pegó. Imagínate un hombre atado, con el rostro cubierto. Pues, simplemente era puro decir, imagínate las manos de aquellos soldados, imagínate aquellos hombres golpeando a mansalva a aquel pobre hombre amarrado. ¿Cómo lo dejaron? La nariz se la quebraron, más de un diente le tumbaron, su cara se la magullaron. Y al día siguiente los romanos les dan esos 39 azotes. Decían que daban 39 porque con 40 se morían. Y eran unos látigos que tenían 7 picos, 7 colas. Es decir, que cada golpe multiplícalo por 7. Y eran golpes que quebraban los huesos. Eran golpes, no nomás eran en la superficie, sino dañaban, golpeaban el hígado, riñones y todo. Y el hombre quedó destrozado con hemorragias internas. Las costillas todas fracturadas. Todos los crucificados cargaban su cruz. Jesucristo no pudo, ocupó que lo ayudara el cirineo. ¿Por qué? Oye, con todas las costillas quebradas, ¿cómo iba a cargar la cruz? Los crucificados duraban días. Jesucristo duró 3 horas. ¿Por qué? Pues porque ya lo estuvieron agonizando. Jesucristo no ocupaba ser crucificado para morir. Él hubiera muerto de la paliza que le metieron. Él ya lo subieron agonizante. Por eso aquel soldado no podía creer que en 3 horas hubiera muerto y le atraviesa el costado con una lanza, porque nadie se moría tan pronto, sí. Pero a nadie trataron con tanto odio como Jesucristo. El demonio hizo que sobre él cayera como una cascada todo el odio del mundo. Por eso está escrito desde el Génesis: Él te aplastará la cabeza cuando intentes morderle el talón. Y así fue. El demonio soltó toda su ira contra Jesús. Y una trampa. Y no supo. Y en la cruz el que fue crucificado fue el demonio. El que perdió fue el demonio. Y en la cruz, en la derrota de Cristo, vino la victoria más grande para nosotros. La obediencia y la humildad de Jesús salda nuestra deuda y nos abren las puertas del cielo. Qué hermoso es hablar de Cristo y de Cristo crucificado, hermanos. Este Cristo que es salvación para nosotros, para los que vamos por el camino de Dios, es camino de salvación. Mientras que otros piden señales o piden sabiduría, nosotros creemos en el amor de Cristo crucificado por ti, por mí. Ayúdame a dar a conocer ese mensaje tan hermoso del crucificado. Dalo a conocer, compártelo. Que ese apostolado también sea tuyo. Que tengan un bonito día. Desde Ensenada, la bella Cenicienta del Pacífico, que tengan un excelente día.